Hola, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les damos la cordial bienvenida a este podcast de licenciatura en comunicación digital. Trataremos el tema de cultura y comunicación a través del estudio de la comunicación vista desde los medios masivos de comunicación. Hemos visto que actualmente estos se han convertido en estudios básicamente sociológicos. Lo importante de esto es que hay que tener en cuenta que cuando se generaliza el uso de los medios industriales de comunicación, como consecuencia de los procesos de industrialización y las posteriores renovaciones tecnológicas. La comunicación social es el tipo de comunicación más sobresaliente de las modernas sociedades, sobre todo a lo que se refiere a los efectos de los medios para describir una sociedad contemporánea. La comunicación y la mass communication han sido estudiadas desde perspectivas tan variadas como las teorías de las matemáticas, la psicología, el psicoanálisis, la sociología, la pedagogía, antropología, fisiología, el lenguaje o la semiótica, todas aquellas áreas enfocadas al comportamiento humano. Todas estas disciplinas se van a encargar de la comunicación como un problema, vista como un problema para buscar una posible solución a los procesos comunicativos en un futuro. Aunque también la perspectiva económica política ha hecho contribuciones esenciales para entender los condicionantes externos y macros que influyen en el contenido de los mensajes de los medios. No se puede explicar todo desde ese nivel sociológico. Por ejemplo, los intereses económico-políticos de Televisa llegan a impactar en las políticas generales de ese consorcio como un sistema y un mundo de vida. Esto se refiere cuando Jürgen Habermas, que es un filósofo y sociólogo alemán, en su obra Teoría de la Acción Comunicativa, establece una teoría comprensiva de la sociedad y de la comunicación social, a partir de los conceptos de sistemas y mundo de la vida. En esta idea reside reinterpretar en su dimensión social en torno al fenómeno de la comunicación, en este caso la interacción humana. Por otra parte, uno de los hechos significativos de los llamados modelos circulares de la comunicación es considerar entonces a la comunicación social como un proceso de ida y vuelta que va a producir cambios, y significa que se debe considerar algo más simple como información o transmisión de conocimiento en donde existen. El role talking significa tomar el papel del otro, en donde un receptor va a ser capaz de interpretar las intenciones y significados de un mensaje en específico. El feedback es otro concepto de comunicación en donde existe un retorno, y este es un mensaje dado por un receptor en respuesta a un mensaje transmitido por un emisor, donde puede ser ya sea verbal o no verbal. Es decir, los procesos de contenidos informativos orientados a conseguir cambios en los receptores. La comunicación social no solo transmite información a mucha gente, sino que se considera como un emisor, un elemento dominante de la comunicación. Y así pues hay comunicación humana cuando una persona
responde a un mensaje y se le asigna un significado. Para entender mejor lo anterior, se retoma el concepto de comunicación de masas. En este caso, Dexter y White lo definen como una comunicación secundaria, cualificada por su multiplicación a través de los instrumentos técnicos, a fin de afectar a un gran número de gente que se perciben a su vez de que otras muchas personas también están expuestas a ella, ya que se debe considerar a la comunicación un proceso compuesto por muchos componentes que interactúan simultáneamente, en este caso mensajes, significados que la gente crea en un contexto. En el estudio de la comunicación social se toman en cuenta cuestiones según Dexter y White. Y estas cuestiones son la existencia de un emisor institucionalizado, dificultades del role talking de un emisor, un mensaje ampliado en su intensidad, amplitud y código utilizado, presencia de gran cantidad de obstáculos, tanto físicos como sociales, para que los mensajes lleguen a la audiencia. Existencia de procesos de selección de la información recibida, una audiencia receptora compleja y dificultades para el feedback. La comunicación social es un proceso de contenidos informativos que van orientados a conseguir cambios en los receptores. En este proceso, el emisor es el que domina la situación, aunque la respuesta de la audiencia no es inmediata. Desde el principio de la investigación empírica positivista de la comunicación de Lazarfeld y otros teóricos, el elemento del proceso de la comunicación más estudiado fue con mucho el de la recepción de los medios por parte de las audiencias. Entre los estudios se encuentran los relativos a los gatekeepers que reflejaron una preocupación inicial por analizar la manera en que los editores de las diferentes secciones de un periódico seleccionaban ciertas noticias y rechazaban otras. Conviene tener presente que la comunicación colectiva, por los diversos códigos que se manejan, requiere de un emisor competente, porque el mensaje tiene que llegar a un mayor número de personas y además este debe de vencer el ser captado entre otros mensajes competitivos y ser aceptado por el individuo, según Schramm. Asimismo, Schramm menciona que existen funciones observables de su actividad que pueden cumplir los medios de comunicación colectivos. Pueden conferir estatus, por ejemplo, la posición social y la consideración de los conciudadanos se eleva cuando se atrae la atención de los medios. Asimismo, también reforzar las normas sociales. Los públicos masivos se van a convertir en públicos conformistas. Menciona también que la disfunción narcotizante se disminuye el tiempo dedicado a la acción social efectiva. El informar a la sociedad se trata de dar conocimientos suficientes a los ciudadanos para que comprendan el mundo que los rodea. Se incluye también la función interpretadora que ayuda a la valoración y comprensión de los acontecimientos. La transmisión cultural también de muchas formas de vida y explicaciones. Todo esto se refuerza en las actitudes personales previas. Se da más consistencia a las tendencias compartidas con los grupos primarios a los que se pertenece. Y también como una forma de entretenimiento en donde hay una
satisfacción vicaria de dureza de las sociedades industriales. Para reforzar lo anterior, Bujaude distingue 3 niveles del proceso comunicativo. El primer nivel es meramente físico, donde se produce el proceso, por ejemplo, el teléfono. El segundo nivel es el semántico, el dado por la lengua en que habla y el resto de formas de transmisión de símbolos. El tercer nivel es el sociocultural, donde se relaciona la interacción de sujetos con la cultura propiamente dicha. Así, desde esta perspectiva, los medios como organizaciones productoras y emisoras que confeccionan los mensajes mediante el estímulo de informar y entretener por el contenido de sus mensajes, los códigos que manejan, es importante considerar los diversos condicionantes que inciden en la producción de mensajes, desde aquellos de orden individual, clase social, educación, actitudes políticas, valores profesionales, hasta los relacionados con las rutinas de trabajo, políticas u organizaciones, intereses económicos, políticos de los medios e incluso los ideológicos procedentes del sistema social global. Ante esto se recuerda que Lerner señala que las sociedades son participantes y aunque las condiciones que convierten a las sociedades son diversas, se establece un modelo del proceso de modernización, el cual es un fenómeno que ha dado lugar a un nuevo tipo de sociedad, la sociedad participante, que es la tomada como modelo por todos los países en desarrollo y conseguida de alguna manera por los países occidentales. Asimismo, para Lerner, todo proceso de modernización vendrá definido por una movilidad y estabilidad. Así, según Malevsky, el papel de los medios estriba en que la comunicación colectiva ofrece mayores y distintas posibilidades de identificación que el ambiente real del hombre. El grado de absorción psíquica también influye en sus posibilidades de influencia. Así, el cine es el que más puede llegar a absorber. En los procesos de comunicación de masas es necesario retomar que toda comunicación colectiva tiene elementos y cumple funciones que la diferencian de cualquier tipo de comunicación personal. Mediante el estudio de los elementos y las funciones de la comunicación de masas, Klepper en el año 1960 propone que puede hablarse de 3 principios básicos de la comunicación de masas sobre los efectos de la comunicación de masas. Primero, el efecto que predomina es el de refuerzo de las actitudes. El segundo, un cambio de escasa intensidad. Y el tercero, la conversión o el cambio radical, que es poco común. Por ejemplo, Klepper considera que la televisión debe ser considerada como uno más entre la gran diversidad de factores. De esta manera, los efectos de la televisión se manifiestan en un cambio de las conductas. En el análisis de los medios de comunicación social, es importante tomar en cuenta que la capacidad de difundir un mismo mensaje de manera instantánea y simultánea a un grupo de personas ha dejado de ser importante. Existe un estudio sistemático de la influencia que ejercían determinados contenidos de la comunicación sobre determinada clase de personas, según DeFleur y Dennis. A pesar de esta diferencia, las investigaciones se concentraron en comprender los efectos de los mensajes y obedece a 3 razones. La persistencia de la primitiva teoría mecanicista de estímulo de respuesta que se concentraba en el efecto. Una mayor facilidad en obtener apoyos económicos para estudiar problemas prácticos que para cuestiones más teóricas. Un persistente interés público por los efectos de los medios masivos de comunicación.
Así, por ejemplo, cuando percibimos una palabra, en primer lugar se identifica el lenguaje conocido. Esto implica alguna respuesta por parte del receptor que espera el emisor. Entonces, para que un mensaje sea recibido, es necesario que tenga una serie de condiciones estudiadas por los psicólogos, alentados por la publicidad y la propaganda en su máxima efectividad. Y si bien los medios masivos de comunicación, más que reforzar, cambian opiniones y actitudes ya presentes en los sujetos, entonces el rápido desarrollo de las nuevas tecnologías provoca cambios en la conducta de los receptores que se manifiestan en forma directa e indirecta por su velocidad de acceso, su interactividad, por la conjunción de diferentes espacios y sistemas de comunicación. Por otra parte, no se puede olvidar que la audiencia también tiende a utilizar todos sus sentidos para percibir los mensajes que se transmiten a través de los mass media. La televisión percibida de los mass media, sobre todo la influencia de la televisión en la audiencia, en este aspecto el teórico Fisk señala que en todo mensaje comunicacional se advierte un significado dominante o preferente. Aquel que trata de defender a la clase dominante, que busca legitimarla o transmitir sus valores y visiones del mundo a los demás grupos sociales. Y asimismo, los mensajes no solo incluyen un significado dominante, sino que también ofrecen significados alternativos que en ocasiones cuestionan y critican a la propia clase dominante que tiene la propiedad y el control de los medios. En el artículo del Dr. Reséndiz del año 2010, este autor es reconocido por ser un estudioso en el campo de la semiótica y se retoma como análisis semiótico la relación del receptor con el mensaje desde un tono de violencia informativa, ya que menciona Reséndiz que los medios empiezan a jugar con fuego, en el sentido de que además de los mensajes dominantes donde la sociedad civil ha rebasado a la sociedad política y a las instituciones que la sustentan, se inclinan por programas violentos de entretenimiento, donde las buenas personas se ocupan por un clima social justo, siendo estos mensajes considerados alternativos. Y funcionan también como un gancho en donde el espectador va a sublimar su violencia socialmente reprimida y va a participar en el programa del clima social que no puede externar en su cotidianeidad. Y eso abre la posibilidad de que en la recepción sean alternativos los que terminen siendo aceptados y no los preferentes o dominantes.